Hola, hola, ¿qué tal? ¿Me confirman por favor si me escuchan bien? No es común verlos los martes. Buenas tardes con todos. Indícame por favor si se me escucha bien. Ahorita ingreso desde mi tableta para poder compartir la pantalla y empezar nuestra clase de hoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Gracias por confirmar, Ariana también. Un momentito que todavía no se me permite compartir pantalla. Bien, bueno, como ya te había comentado y como tú sabes, habíamos perdido una clase por el tema de salud y ya el día de hoy vamos a aprovechar para recuperar. El día de hoy tenemos que ver el tema 21 que tiene que ver ya con cinética y equilibrio químico. Si tú recuerdas, hasta ahora estábamos viendo estequiometría y bueno, hemos visto estequiometría 1, gases que es común, estequiometría 1.2. Ya lo hemos visto estequiometría 2 la semana pasada, el viernes, y ahora nos corresponde ver cinética y equilibrio químico, que es otro tema, un tema diferente. Así que ahora vamos a empezar. Confírmame, por favor, que puedes ver la pantalla que estoy compartiendo para poder empezar. Listo, gracias Heidi por la confirmación. Gracias Ariana también. Bien, vamos a empezar entonces con cinética química. Tú conoces la palabra cinética, lo ves en otra rama de la ciencia, así que escríbeme por favor en el chat qué es cinética para ti. ¿A qué nos referimos con la palabra cinética? Cuando te escuches la palabra cinética, ¿a qué nos referimos? Mira que lo has visto por ahí en física. Ah, bien, Ricardo, movimiento, claro. Tiene relación con movimiento, exacto. ¿Y qué variables tú utilizas en cinemática, en cinética? ¿Qué variables utilizamos en física cuando vemos la cinética? ¿Qué tenemos que medir? De repente te han enseñado un triangulito, tres variables. ¿Cuáles son esas tres variables? Tiempo, bien. Velocidad y distancia. Excelente, Ricardo. Muy bien. Está fácil el día de hoy, Ricardo. Bien. Entonces, no es que sea muy diferente a la fórmula en química, es muy parecido a la fórmula en física, pero una variable va a cambiar. Tiempo vamos a tener, velocidad también vamos a tener, pero la variable que va a cambiar es la distancia, porque no es que la sustancia química va a desplazarse de un lugar a otro. Entonces, desplazamiento es la variable que cambiaría en cinética química. Bien, vamos a ver a qué nos referimos con la cinética química. Bien, entonces, como ya te comentaba, la idea de la cinética química o la cinética química va a ser la parte de la química que estudie la velocidad de una reacción. ¿Ok? ¿Qué tan rápido se puede dar una reacción química? Va a depender de la cinética química. Bien, entonces, ¿qué va a medir la cinética química? La velocidad de las reacciones químicas, ¿ya? Y en esa velocidad o a una determinada velocidad, las sustancias reactantes van a cambiar de concentración frente a las sustancias productos. Un segundito que se me está cruzando el audio. Ahora sí, ¿ya? Entonces, estas sustancias reactantes, que van a estar por acá en esta curvita, tú puedes ver que disminuye, es decir, baja su concentración, se van gastando, se van agotando, para que al mismo tiempo vaya esta curvita de productos subiendo. Es decir, en una reacción química, los reactantes se van gastando y al mismo tiempo los productos se van formando. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de cinética, lo que queremos medir es en qué velocidad se da ese cambio, qué tan rápido cambian las sustancias. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí puedes ver una reacción y en esta reacción puedes ver que al inicio solo hay reactantes. En toda reacción química solo inicia un tipo de sustancia, los reactantes. Al inicio de la reacción, en el tiempo cero, no hay productos. ¿De acuerdo?
Y como va pasando la reacción, mira, 10 minutos después, comenzaron a aparecer unos puntitos verdes. Y si tú cuentas, hay menos puntitos negros. O sea, bajaron los reactantes y subieron los productos. Media hora, 30 minutos después, hay más productos y hay menos reactantes. Entonces, la idea en velocidad es medir justamente eso. ¿Qué tanto varió el producto en relación al tiempo? ¿Qué tanto varió un reactante en relación al tiempo? Si tú te acuerdas en cinemática, que lo ves en física, la velocidad se mide en metros por segundo. Aquí no se va a medir en metros, sino se va a medir en concentración. Concentración por segundo. Entonces ahí podemos ver cómo es que yo voy a determinar cuál es la fórmula química para poder determinar la velocidad de una reacción química. Recuerda que vamos a tener en cuenta el tiempo y vamos a tener en cuenta la concentración. Entonces, ¿qué mide la velocidad de una reacción o qué mide la cinética química? ¿Cuánto cambia la concentración de una sustancia en un determinado tiempo? Bien, entonces, por ejemplo, aquí está la V de velocidad, aquí está este triangulito que significa cambio, ¿ya? Diferencia. Entonces vamos a ver qué tanto varía la concentración. Este corchetito es concentración, pero la concentración se puede medir de dos maneras, concentración molar y concentración normal. En este caso va a ser la concentración molar. Es la concentración molar. Y también vamos a ver cómo cambia el tiempo. Por eso que se mide moles entre minutos o moles entre segundos, la velocidad. ¿No? Entonces vamos a ver un ejemplo de este tipo de fórmulas. ¿Cómo las aplicarías? La enzima sucrasa en 124 minutos ha logrado disminuir la concentración de la sucrosa hasta 0,6 molar. Si asumimos que la velocidad de consumo de la sucrosa es constante e igual a 2 molar por hora, entonces la concentración molar de sucrosa tenemos en este caso la velocidad, sí. ¿Cómo sé que este que estoy subrayando es la velocidad? Porque es una concentración por una determinada unidad de tiempo, molar por hora. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué datos tenemos? Sabemos que todo el tiempo que demora en hacer ese paso es de 240 minutos. Y finalmente, lo que queremos es hallar la concentración inicial. Y esa concentración inicial, ¿con qué se va a hallar? Con la resta de la concentración final menos la inicial. ¿Ok? Entonces, reemplazando los datos, tenemos lo siguiente. Claro que aquí el tiempo y la velocidad tienen que estar en la misma unidad. Si este está en 240 minutos, se puede pasar a horas. 240 minutos, ¿cuántas horas son? 240 minutos, ¿cuántas horas son? Bien, Ross, 4 horas. Bien, Heidi, 4 horas. Entonces, este cambio se va a dar en 4 horas. ¿Ok? Y ya convertido a horas, y a qué horas se van a ir, y al final me queda una concentración de 1,4 molar. Repetimos, ¿qué cosa es la cinética química? La parte de la química que va a medir cuál es la velocidad de una reacción. Ahora, ¿cómo voy a medir la velocidad? ¿Cuánto de concentración cambia por unidad de tiempo? ¿No? Entonces, vamos a ver el perfil de una reacción química. ¿De acuerdo? El perfil de una reacción química va a ser esta gráfica
que nos evidencia cómo cambia la energía en una reacción. Toda reacción química presenta una energía. Y mientras va avanzando la reacción química, esta energía puede subir o esta energía puede bajar. ¿Cómo sabes si sube o si baja? Eso te lo va a mostrar el perfil de la reacción. Entonces, a ver, fíjate, aquí en la primera imagen, la imagen A, ¿qué sospechas tú? ¿Que la energía sube o que la energía baja? A ver, mira bien, al paso de toda la reacción, ¿qué pasa con la energía? ¿Sube o baja finalmente? ¿Aumenta o disminuye? Bien, Enrique, me doy cuenta de que baja. Pongámosles un valor cualquiera. No sé, pues aquí yo le voy a poner un valor de energía de 5 joules, por ejemplo. Se sobreentiende que aquí abajo hay menor cantidad de energía. Ojo. Y esa menor cantidad de energía puede ser, por ejemplo, pues no sé, un joule, ¿ya? Entonces, esa menor cantidad de energía se denota porque baja. Pero algunos se pueden decir, Dalia, pero ha subido la energía. Ah, claro, hay otro momento de la reacción donde sube la energía. Y podríamos decir, pues no sé, unos 7 joules, ¿ya? Entonces, tenlo en cuenta en ese caso. Entonces, en el paso de la reacción va a llegar un momento donde de los reactantes, que son estos, la energía va a subir y luego que se da la reacción, la energía va a comenzar a bajar, ¿ya? Y ese sería el perfil de la reacción, ¿no? Te muestra cómo cambia la energía. Dentro de ese perfil hay un punto más alto de energía. Entonces, cada vez que tú veas una grafiquita así como esta, cada vez que tú veas un perfil de reacción, vas a buscar tres cosas, siempre, siempre, siempre que veas esto. Uno, el punto A, que está referido a los reactantes. Punto 2, el punto B, que va a estar referido a la energía de activación. Y el punto C, que va a estar relacionado con la energía de los productos. Siempre que veas una gráfica parecida a esta, tú vas a buscar estas tres cosas, sí o sí. Vamos a hablar de cada una de ellas, ¿de acuerdo? Y empezamos con este punto más alto del gráfico, que está relacionado, este punto rojo, el punto B, que está relacionado con la Activation Energy, que es la energía de activación. Entonces, vamos a ver. Este punto más alto de energía se llama complejo activado. ¿De acuerdo? ¿Por qué se le llama complejo o por qué se le llama activado? Se supone, y lo podemos ver aquí, que tenemos los reactantes. Pero estos reactantes sí se pueden juntar, pero no necesariamente reaccionar. Tú los puedes mezclar en un recipiente o juntar en un recipiente y piensas que van a reaccionar por sí solos. No. Primero va a haber un primer momento como que se van a romper los enlaces y los átomos se van a reacomodar. Entonces, el complejo activado es un estado intermedio entre reactantes y productos. Es un estado donde todavía no es reactante ni todavía es producto. Es un estado donde los átomos recién se están separando y reordenando. ¿De acuerdo? Ese es el complejo activo. Y está activado porque es fácil de modificar. Tan fácil que cuando se aumenta la energía, comienza a formarse en los productos, comienzan a transformarse, a cambiar y producir los productos. Entonces aquí, este punto es el punto del complejo activado. El complejo activado es el lugar con mayor energía. Si yo te pregunto cuánto es la energía del complejo activado, aquí sería 950 puntos más.
¿Para qué nos importa saber el complejo activado? Porque gracias al complejo activado, que es el punto más alto de energía, nosotros podemos hallar este término, que es energía de activación. ¿Qué cosa va a ser la energía de activación? La cantidad mínima que necesita una reacción para reaccionar. Entonces tú puedes tener hidrógeno y oxígeno, pueden romperse sus enlaces, puedes juntarlos en un recipiente, pero nunca vas a ver agua. Tienes que darle corriente eléctrica para que ahí recién comiences a verse formando las gotitas de agua. ¿De acuerdo? Entonces, esa energía que yo le voy a suministrar a la reacción para que reaccione, para que funcione, se llama energía de activación. ¿Y cómo la voy a obtener? Restando el complejo activado menos la energía de los reactantes. Porque si tú te acuerdas, aquí te lo puse, este de aquí es el punto A, que es energía de los reactantes. Es energía de los reactantes. Entonces, si yo resto el punto rojo menos el punto morado, voy a hallar esta diferencia. Y esa diferencia es la energía de activación. Aquí puedes ver la fórmula. La energía de activación lo hallamos restando energía del complejo activado menos la energía de la reacción. Dime aquí cuánto sería entonces tu energía de activación. ¿Cuánto sería ahí tu energía de activación? Haz la operación matemática. Restas esto menos esto. Bien, bien, disculpas chicos que estaban aquí llamando. Bien, entonces te había hecho la pregunta de ¿cuánto es esta diferencia? Si tú ves la energía del complejo activado en 950 y si tú lo restas con la energía de los reactantes, te sale 900. Si lo restas, bueno, acá han puesto mal el datito, pero en la resta sale 940. Entonces aquí sería 940 kilojoules. Muy bien, Enrique, Santiago y Ross, que han contestado en el chat. ¿Ya? Entonces, ahí serían 940 joules. Entonces, no te vayas a olvidar, por favor, que en un perfil de reacción tú vas a tener tres cositas. Reactantes, complejo activado y energía de productos. Y que si tú relacionas complejo activado y reactantes, vas a obtener lo que nosotros llamamos como complejo activado. ¿Ya? ¿Por qué es importante el complejo activado? Porque te permite saber cuándo de energía le tienes que dar tú a tu reacción química para que ésta pueda funcionar. Si tú, no sé, pues vas a ingenierías, vas a farmacia y bioquímica, por ejemplo, a minas, tú vas a hacer reacciones químicas y saber cuánto de energía le tienes que dar es importantísimo. Si no, no puedes conseguir un nuevo medicamento en farmacia y bioquímica, ¿no? O si no, no vas a poder vas a poder extraer tu mineral de tu mena, minería. Entonces, es importante eso. Pasamos entonces ahora con los otros datos que yo te había dicho
que son energía de productos y energía de los reactantes. La energía de los reactantes es esto que está acá adelante, que estoy poniendo de morado, y la energía de los productos es esta final que estoy poniendo de azul. Fíjate en las dos reacciones. Fíjate en la reacción que está en la parte de la izquierda, ¿ya? En la izquierda. Dime, ¿absorbe, gana o pierde energía? Bien, Ros, Enrique y Santiago. Mira aquí, vemos que está en cero de energía y termina la reacción en menos 39. Ha disminuido, ha bajado. ¿Y cómo se llaman las reacciones cuando pierden energía? ¿Cómo se llama? ¿Endotérmicas o exotérmicas? Correcto, Ros. El proceso, como lo puedes ver acá arriba también, es exotérmico. ¿Qué significa que el proceso químico sea exotérmico? Exo viene de afuera, ¿ok? Afuera, es decir, sale, se libera. Y por eso acá dice, ¿no? Se desprende o se produce calor. Otra palabra puede ser se libera, ¿ya? Se desprende, se produce, se libera. También podríamos poner se pierde. Por otro lado, también tú puedes ver que acá hay un valor medio extraño, triangulito de H. ¿Qué significa? Triangulito es diferencia, ¿de acuerdo? Y esa diferencia significa el cambio, ¿no? Que ha habido de H. H es entalpía. Ya, vamos a ponerlo por aquí. Esta H de acá es entalpía. Una cosa es entalpía y otra es entropía. Entropía lo hemos visto en gases. Y entropía es el desorden molecular que hay en los gases. Pero entalpía no. Entalpía es la medición de toda la energía que funciona en la reacción. ¿De acuerdo? ¿Cómo calculamos la entalpía? La entalpía es esta de acá abajo. También es llamada energía de la reacción. Esta es la entalpía. ¿Y cómo la voy a calcular yo? Fácil. Resto energía de productos, que es el final, menos la energía de los reactantes, que es el inicio. Entonces, si yo sé cuánto de energía, cómo cambió la energía de inicio a final, yo sé la entalpía. Entonces, la entalpía siempre va a ser energía de productos menos energía de los reactantes. Eso siempre va a ser la entalpía. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo de que este pierde energía? Ya, porque la gráfica termina más abajo. Por ahí es obvio. Pero, ¿qué más? Porque yo me voy a dar cuenta porque mi entalpía va a ser negativa. A ver, resta, pues, menos 39 menos 100. Bueno, acá está mal el datito. Menos 390, perdón, menos 390 menos 100. Me sale menos 490. Sale negativo, sale menor que cero. Ah, listo. Yo deduzco que mi reacción es exotérmica.
Ahora vamos con la parte de la derecha. A ver, en la derecha, ¿gana o pierde energía? Claro, Ross, obvio. ¿Gana o pierde? Como bien nos indica Ross, gana energía. Me doy cuenta, es obvio. Mira, inicia bajito y termina arriba. Ha ganado energía. Ahora, ¿cómo me doy cuenta de que gana energía? Porque mi entalpía va a ser positiva, va a ser mayor a cero. Calcula 900 menos 10, me sale 890 y eso es positivo. Si es positivo, la entalpía, el proceso es endotérmico. Y decir que es endotérmico, en otras palabras, ¿qué significa? Decir que es endotérmico significa que se absorbe, que se consume, que se gana, que se gasta energía. Calor o energía es igual. Y podemos verlo aquí, ¿no? Que en la resta el valor sale positivo. Los valores están diferentes, pero al final es positivo. Quiero que te fijes en los signos. Si el proceso es endotérmico, entalpía positiva. Si el proceso es exotérmico, entalpía negativa. Vamos con los tipos de reacciones. Tenemos las reacciones elementales y tenemos las reacciones que pueden ser dobles, pueden ser triples, ¿no? Complejas. Pero vamos a ver primero las elementales, que son las más sencillitas. ¿A qué le llamamos una reacción elemental? A ver. Endotérmico. Claro, Ross, acá pongo gasta energía y gasta está en endotérmico. ¿Esa era tu pregunta? Corrígeme, por favor. ¿A eso te referías? Si gasta energía es endotérmico. No. Gasta es como usar, usa energía, gasta energía. Endotérmico es que entra al sistema. Y si entra esa energía es porque la gasta, la consume, la absorbe. No sé si me dejo entender, Ross. Entonces, decir que produce energía sería que te doy energía, produce, le sobra. Entonces, producir está por acá, en exotermo. Gracias a ti por la pregunta, Ros. Vamos a ver los tipos de reacciones en cinética. Tenemos en primer lugar la reacción elemental o reacción sencilla. ¿A qué le llamamos una reacción elemental o sencilla? Son las que se van a dar en un solo paso. Como aquí, ves que se da en un solo paso, porque va a haber reacciones que se van a dar en dos etapas. Esas son las reacciones complejas. ¿Ya? Se producen en una sola etapa. Y bueno, los reactivos pasan de manera directa a los productos en ese tipo de reacciones. Pues podemos ver el perfil o el avance de la reacción, ¿no? Vemos que ahí está el monóxido y el oxígeno, y estos luego forman al dióxido y al oxígeno también, ¿ya? Y cuando la reacción es elemental o el ejercicio de examen de admisión te dice que la reacción es elemental, se cumple algo. La velocidad de la reacción es proporcional a los coeficientes de las sustancias. Por ejemplo, aquí tenemos A, B, C y D en letras rojitas, que le vamos a dar un valor. Pongamos 1, 2, 3 y 1. En base a lo que acabo de decir, que el coeficiente es proporcional con la velocidad, ¿cuál de estas sustancias es más rápido? A ver,
¿Cuál de esas sustancias que te muestro es más rápido? En base a los coeficientes, mira que son proporcionales. ¿Cuál de esas sustancias es más básica? Más básica, digo más rápido. A ver, ¿qué dirías tú? Ah, muy bien, Santiago. Por obvias razones, como dice Santiago, la sustancia C. ¿Por qué? Al tener más coeficientes, eso sobreentiende que se dará más rápido. ¿Ya? Ahora, ¿cuál de ellas será la más lenta? El 2 ahí en lo que es lento, ¿no? Puede ser A y puede ser D. Pero si yo te digo cuál es la que más lento se gasta, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cuál es la que más lento se gasta? Obviamente la A, porque los reactantes son los que se gastan, ¿ya? Y si te digo cuál es la que más lento se forma o se produce, ahí sí sería la D. Los productos se forman, se producen, mientras que los reactantes se gastan, se usan, ¿ya? Ten cuidado ahí con esto. Entonces, si la reacción es sencilla o elemental, va a suceder lo que estamos diciendo. Los coeficientes van a ser o van a estar en relación a sus coeficientes. Pero ¿qué pasa si la reacción dice que es compleja? ¿Esto se cumpliría? No, no se cumpliría si fuera compleja. ¿Ya? Ahora, en una reacción química, cualquiera que sea, para hallar la velocidad, solo vamos a utilizar los reactantes. ¿Ok? En la fórmula química solo se trabaja con los reactantes, nada más. Ahora, ¿por qué no nos interesan los productos? Porque, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto va a demorar una reacción química en hacerse? Lo que demora es el tiempo que se consumen los reactantes. Ese es el tiempo que demora, porque después se pueden ir formando más cosas, pero el tiempo que va a demorar una reacción básicamente está relacionado directamente con los reactantes. Pues aquí solo nos importan los reactantes. Va a depender de cómo, por ejemplo, ¿no? De, si yo quiero saber en cuánto tiempo se quema una madera, ¿me importa las características de la madera o las características de la ceniza? A ver, ¿tú qué dices? Yo quiero saber cuánto tiempo demora en quemarse una madera. ¿Me preocupo por las características de la madera o por las características de la ceniza? ¿Tú qué harías? ¿Ceniza o madera? Obviamente la madera. La madera me va a decir, si por ejemplo es madera de pino, es más gruesa que la madera de cedro, entonces se va a demorar más en quemar. Si yo, por ejemplo, no sé, pues, ¿no? Hago madera no sé, pues, ¿no? Algarrobo, que es con el que se hace el caucho, va a demorar mucho menos que una madera de roble, ¿no? Entonces las propiedades dependen de la madera, únicamente de la madera, ¿ya? Entonces, por eso es que la velocidad de la reacción, o para medir la velocidad de la reacción, solo intervienen los reactantes. Solo intervienen los reactantes, ¿ya? Ahora, pero supongamos, si es que una pregunta de examen de admisión te pregunta por los productos, ¿cómo haces? Ah, fácil, para eso tienes esta relación. ¿Ah? Entonces, esta relación te va a servir siempre y cuando tú quieras saber la velocidad de los productos, porque no es que nos digan la velocidad del producto, sino de los reactantes. Esto manda
En base a ellas, yo puedo hallar las otras velocidades. Y bueno, ¿cuál es la fórmula de la velocidad finalmente de una reacción? Esta que vemos acá. La velocidad de la reacción va a ser igual a una constante por la concentración de los reactantes. Entonces, estos son los reactantes. Y lo vamos a elevar al orden de la reacción. ¿Qué cosa es el orden? Va a ser un número que te va a indicar el ejercicio. Pero si no lo sabes y el ejercicio no te dice nada, se sobreentiende que el orden va a ser el coeficiente. Por ejemplo, aquí, el orden para la sustancia A sería esta A. Si acá fuera 3, el orden para C sería 3. El orden va a depender si te dicen que la reacción es o no es elemental. En una reacción elemental, los productos, o perdón, los coeficientes son iguales a los órdenes. Y bueno, veamos la ley de acción de masas. ¿Qué dice la ley de acción de masas? Que la velocidad va a ser directamente proporcional con la masa. Es decir, a mayor masa, mayor demora también la reacción. ¿Ya? Entonces te dan aquí un pequeño ejemplo. Dice, dada la reacción de segundo orden, ojo, te están avisando que es de segundo orden. Por eso es que tú ves que aquí abajo dice elevado al cuadrado. No por este número, no. Es porque dice de segundo orden. Si aquí dijera de tercer orden, yo le pondría 3. Esto no tiene nada que ver. Dice, si la concentración de óxido nitroso se reduce a la mitad, ¿qué velocidad existe, ¿no? O qué relación existe entre la nueva velocidad y la velocidad inicial? A ver, dice que esta de aquí se va a reducir a la mitad. ¿Qué significaría? Que yo voy a dividir esta concentración entre 2 para que se reduzca a la mitad. Mira, acá lo estoy dividiendo a la mitad. Y finalmente, ¿qué me sale? Todo esto que yo voy a encerrar, todo eso es esto de acá. Entonces, yo puedo decir, o en vez de poner todo esto, yo puedo reemplazarlo con V1. El volumen 2, o perdón, la velocidad 2, entonces es un cuarto de la velocidad 1. Vuelvo a indicarlo, no te preocupes, Santi, gracias por tu pregunta. ¿Qué significa que sea elemental? Que la reacción se da en un solo paso, en una sola etapa. Eso significa que sea elemental. Si las reacciones químicas se dan en etapas diferentes, la reacción sería una reacción compleja. Espero que haya aclarado tu duda, Santi. Bien, entonces ahí tienes cómo se da la ley de acción de masas, ¿ya? Yo puedo hallar la concentración o la velocidad de uno comparándolo con la masa y velocidad del otro, de la otra sustancia, claro está. Y vamos a ver los tipos de reacción según las flechitas. Si tú te acuerdas, cuando hemos visto el tema de reacciones químicas, también hemos hablado del tipo de reacción. Las reacciones se pueden clasificar de varias maneras. Y esta que te muestro aquí es la clasificación según el sentido de la reacción. Según el sentido de la reacción, esta reacción es irreversible. ¿Eso qué significa? Que no hay vuelta atrás, que ya no se puede retroceder. ¿De acuerdo?
que solo sigue el curso de la reacción, no se puede detener. En una reacción reversible, la reacción en este caso se puede dar de reactantes a productos y esos productos pueden volver a reaccionar formando a los reactantes. Entonces es como un ciclo, ¿no? Los reactantes forman los productos y luego los productos forman a los reactantes. Claro que este ciclo tiene un determinado tiempo y que va a llegar un momento donde ya no pase nada en la reacción. Aparentemente la reacción se quede congelada. Ese congelar una reacción se le llama equilibrio químico, que es lo que vamos a ver más al detalle la próxima semana. Entonces, una reacción es irreversible, es la que nunca va a llegar al equilibrio y es cuando pasa de reactantes a productos en un determinado tiempo. Estas reacciones no se regeneran. ¿Cómo es una reacción reversible? La reacción que se puede regenerar. De los reactantes forman los productos y luego estos productos pueden volver a reaccionar para formar los reactantes. ¿Ya? Pues no te vayas a olvidar de la flechita. La próxima semana que detallamos más equilibrio químico, vas a ver que todas las reacciones del equilibrio químico, ¿cómo están? Así, con dos flechitas. Mientras que las reacciones irreversibles solamente tienen una flechita. Un ejemplo de reacción reversible, y en Santiago, la del agua. Yo junto hidrógeno, junto oxígeno y formo con energía y formo agua. Pero si yo le vuelvo a dar energía al agua, el agua va a romper sus enlaces formando hidrógeno y oxígeno otra vez. No sé si eso responde a tu pregunta, Santi. Listo. ¿No? Y como te decía, bueno, más al detalle, vamos a ver la próxima clase del equilibrio químico. Pero ahorita nos vamos a centrar solo en velocidad. Entonces vamos a ver algunas preguntitas de velocidad de la reacción o de cinética química. Respecto a la reacción reversible, ahí nos dan una reacción, pregunta, ¿esta reacción está o no está balanceada? Fíjate bien, ¿la reacción está o no está balanceada? ¿Qué puedes ver en la reacción? Puedes ver que hay numeritos, esos numeritos que se llaman coeficientes, y si están los coeficientes, se sospecha o se espera que la ecuación ya esté balanceada. No está de más, siempre te recomiendo que verifiques si se cumple o no. A veces hay error de tipeo, o a veces lo ponen a propósito. Entonces vamos a verificar. Empezamos a verificar con el nitrógeno. Aquí tenemos 4 nitrógenos y por el otro lado también hay 4 nitrógenos. En cuestión de los hidrógenos, porque recordarás que el oxígeno siempre es el elemento que se hace al final. Con respecto a los oxígenos, aquí hay 5 por 2, 10. Y aquí 4 más 6, 10. Así que el oxígeno sí está balanceado. Y por último, falta el oxígeno. En el caso del oxígeno hay 5 por 2, 20. Y por este lado, 4. Ah, 5 por 2, 10, perdón. Y acá está, ¿no? 10. Y en el caso del hidrógeno, acá hay 3 por 4, 12. Y aquí hay 6 por 2, 2. Está balanceado entonces. Veamos cuáles son los enunciados. Dice los incorrectos, los que no se cumplen. Las velocidades de la reacción de nitrógeno y agua están relacionados de 3 a 2, verdadero o falso. Las velocidades de reacción de NO y H2O están en relación 3-2.
Eso es incorrecto. Ahora tú dirás, Dalia, ¿por qué? Dice las velocidades de reacción. Velocidad de NO, velocidad de agua. ¿Cuánto es el coeficiente para NO? Ahí, el coeficiente del NO es 4. Y luego te dice del agua. ¿Cuál es el coeficiente del agua? 6. Entonces no sería 3 2, sino sería 2 3. 2 3 sería la velocidad de la relación. Así que ahí sería incorrecto. A ver, ¿qué pasaría con la número 2? Es una reacción de equilibrio homogéneo. Esta que estamos viendo es una reacción de equilibrio homogéneo. ¿Verdadero o falso? En este caso es verdadero. ¿Por qué? Ya hemos dicho que en el equilibrio lo que sucede es que estas dos flechitas estén ahí, sean iguales. Así que eso denota que acá hay un equilibrio. Ahora, pero ¿y cómo sé si es homogéneo o no? Hay que fijarnos los tipos de elementos que tenemos. Pues mira, acá está en gas, acá está en gas, acá también y acá también. ¿Qué pasaría si yo tuviera un gaseoso, sólido y líquido? ¿Qué tipo de equilibrio sería? A ver, si yo tengo gas, sólido y líquido, ¿qué tipo de equilibrio sería? Si aquí, que todos son iguales gases, se llama homogéneo, si son diferentes, ¿cómo se llamaría? Obviamente se llamaría heterogéneo. Si acá son homogéneos, cuando sea diferente va a ser heterogéneo. Y te dice, según la ley de acción de masas, según la ley de acción de masas, la velocidad de una reacción se puede expresar, esta de aquí se puede expresar de esta manera. A ver, fíjate, verdadero o falso. Según la ley de acción de masas, esta ecuación que está aquí representa a la reacción química. A ver, ¿qué dices tú? Y eso obviamente sería verdadero. Mira, según la ley de acción de masas, cada coeficiente es la velocidad de las sustancias va a ser afín al coeficiente. Pues si él tiene coeficiente 4, será elevado a la 4. Si el oxígeno tiene coeficiente 5, será elevado al coeficiente 5. Entonces ahí es verdadero. Por ende, dice, ¿cuáles los incorrectos enunciados o los enunciados incorrectos? Aquí solo hay un enunciado incorrecto. Y ese es el ejercicio, es el enunciado 1, porque las velocidades no están en relación de 3 2, sino en relación 2 3. Claro, como dice Santiago, sería la letra A, argón, el elemento argón. Vamos con la pregunta 2.
nos dan otra reacción química. A ver, confírmame, ¿está o no está balanceado? Por ahí se le ven los numeritos, así que podemos afirmar que está o que no está balanceado. Claro, claro que está balanceado, ¿no? Si no, no tuviera coeficientes. Bien, luego dice, ¿qué pasaría si no está balanceado? El primer paso que tendrías que hacer tú es balancear, obviamente. ¿Ah? A ver, y nos dice que la reacción es exotérmica. Ahora sí. Dice, ¿la reacción es isotérmica, verdadero o falso? Mira, la entalpía es positiva. La entalpía está en los productos. Y si está en los productos, significa que se produce esta cantidad de energía. Se produce esa cantidad de energía. Por lo tanto, es exotérmica porque las reacciones exotérmicas son las que producen energía. Vamos con la 2. La energía de activación de la reacción inversa es igual a la energía de la reacción, o sea, de la inversa, ha habido un error de tipeo ahí. De la inversa es igual a la reversa, debería decir, ¿no? Y ahora, ¿qué se le llama reacción inversa y reacción en reversa? Esta sería la reacción directa, la que va hacia la derecha, y esta es la reacción inversa. Entonces, cuando hay equilibrio, ¿qué sucede? Ambas son iguales, ¿ya? Cuando hay equilibrio, y ahorita cómo sé que hay equilibrio, por este simbolito de acá. Como sé que hay equilibrio por él. Pues cuando esté en equilibrio una reacción química, resulta que la reacción directa es igual a la inversa. La reacción de la derecha es igual que la de la izquierda. Y acá te dice, entalpía de la reacción inversa es igual a la entalpía negativa de la reacción directa. ¿Verdadero o falso? Y eso sería verdadero, claro. ¿Por qué? ¿Cómo hallas tú la entalpía de la inversa? Productos menos reactantes. Y la de la directa, ahora tus reactantes se van a hacer productos y tus productos se van a hacer reactantes. Entonces termina siendo lo mismo, pero con el signo contrario. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta? Claro, claro. A ver, mire, cuando hablamos de las reacciones en el equilibrio, sabemos que una reacción en equilibrio va a ser una reacción reversible. Entonces, una reacción en equilibrio va a ser una reacción reversible. Y las reacciones reversibles, como puedes ver aquí en el dibujito, están formados ¿por qué? Por dos reacciones, dos flechitas. Una de estas flechitas va hacia la derecha. Entonces la vamos a poner de un color, vamos a ponerle verde. Esa flechita que va hacia la derecha, que es la flechita común de una reacción, va a representar a la reacción directa. La flechita que está debajo, que va en sentido contrario, que la vamos a poner de naranja, va a significar la otra reacción, reacción inversa.
¿A qué le llamamos equilibrio? Cuando éstas se igualan. Cuando éstas se igualan, a eso nosotros le decimos equilibrio. Entonces aquí todo es verdadero y nuestra clave sería aluminio. No sé si respondí tu pregunta, Ricardo. Sí, Ricardo me confirma si con... Ya, listo, ahí está. Pasamos a la pregunta 3. Ahora dice, ¿en qué caso se cumple que Kp es igual que Kc? Ah, ya, pero este es de equilibrio químico, eso vemos la siguiente clase. Hoy día solo nos toca cinética. Por aquí hay más de cinética. A ver, este es equilibrio, este también es equilibrio. Ya, entonces hasta ahí hemos hecho las preguntas que tienen que ver con cinética. ¿Ya? Vamos con un repaso mega rápido. Para eso he preparado este documento que les voy a compartir ahorita por por el Zoom, que es un resumen de cinética, de equilibrio. A ver, ahí lo estoy enviando. De todas maneras, se lo voy a hacer llegar a la señorita Melissa para que lo puedas ver. Luego te lo pongan en tu plataforma virtual, ¿ya? Pero entonces, rápidamente, el tema de equilibrio es el tema central aquí. O sea, como que equilibrio es el tema central y una parte de equilibrio es la velocidad de la reacción. ¿De acuerdo? Y según lo que nos toca para la clase de hoy, solo es ver velocidad de la reacción. Entonces, ¿qué cosa es la velocidad de la reacción? Ya hemos dicho que va a medir qué tan rápido se va a dar una reacción química, ¿ya? Y en esa rapidez se va a medir qué cosa, cómo varía el tiempo, perdón, cómo varía la concentración en un determinado tiempo. ¿Listo? Ahora, para tu velocidad, recuerda que en un equilibrio la velocidad directa es igual a la velocidad inversa, ¿de acuerdo? Y también recuerda que, ¿cómo hallamos la fórmula de la velocidad? Aquí no se ha puesto en el resumen, ahorita lo vamos a agregar, pero la fórmula es la siguiente. Velocidad es igual a la constante por la concentración de los reactantes elevados a los coeficientes. Y si no son coeficientes, van a estar elevados al orden de la reacción. ¿Ah? Entonces, esas serían las fórmulas de velocidad. Todo lo demás es equilibrio químico, que como te digo, vamos a ver la próxima clase más al detalle, pero vamos a empezar a verlo ahora, para que la próxima clase no nos falte tiempo. ¿Ah? Entonces, a ver, pasamos con el equilibrio químico. Entonces, hasta ahí nos habíamos quedado. Hay dos tipos de reacciones químicas, reversibles e irreversibles. La reacción irreversible es la que se va, es la directa, la que se va en un solo sentido. La reacción reversible es la que se da en dos sentidos, directo e inverso. ¿Cuándo se dice que se ha alcanzado el equilibrio? Cuando ambas velocidades son iguales. Cuando la velocidad directa es igual a la velocidad inversa. Ahí se ha alcanzado el equilibrio químico, ¿ya? Que también es cuando, como te digo, en una reacción reversible es que los reactantes se pueden formar a los productos y los productos pueden volver a formar a los reactantes. Va a llegar un momento donde las sustancias no van a cambiar, ni se produce ni se consume nada.
En ese momento que es como si tú le hubieras puesto una pausa a la reacción química, a esa parte se le llama equilibrio químico, ¿no? Entonces, ¿qué cosa vendría a ser la definición de equilibrio químico? Como te digo, ¿no? Va a ser un momento en el sistema donde no se observa ningún cambio. Se pasa el tiempo y no cambia, la reacción sigue igualita. ¿Ah? Entonces, a ese momento se le llama equilibrio. Y ahí podemos ver un ejemplo. Uno de tus compañeros nos preguntaba, y mi, si nos da un ejemplo, yo les puse el del agua. Pero ahí tienes otro, que es el ejemplo del amoníaco. ¿Cuál es el amoníaco? Esta sustancia, el NH3. ¿Cómo se llaman los científicos que sintetizaron por primera vez al amoníaco? Se llaman Haber y Bosch. Se apellidaban Haber y Bosch. Por eso que el proceso se llama la síntesis de Haber-Bosch. ¿Ya? Entonces, Haber y Bosch trabajaron una reacción química en la que pudieron determinar esto. ¿Cómo es que se sintetizaba esta sustancia? Gracias. Y esa sería la reacción química. Dime tú, esta reacción química, la de Haber-Bosch, ¿es un equilibrio homogéneo o heterogéneo? ¿Es un equilibrio homogéneo o heterogéneo? Mira bien por qué tipo de sustancia está formado. Todas son gases, por ende es un equilibrio homogéneo. Fíjate aquí la entalpía. ¿Es una reacción endotérmica o una reacción exotérmica? Mira que ya entramos a equilibrio. Como te has dado en el equilibrio, como te has dado cuenta, en el equilibrio también se utilizan conceptos perdón, de cinética. Es por eso importante la clase que hemos hecho hoy, para que la próxima semana no te pierdas, o perdón, para que este viernes no te pierdas. Mira que te estoy haciendo consultas. ¿Qué tipo de equilibrio es? Homogéneo. ¿Qué tipo de reacción es? Si es endo o exo, eso lo hemos visto en cinética. Si la entalpía es negativa, la reacción es exotérmica, porque ese menos significa que pierde energía. Y perder energía, muy bien, Rosemary, es una reacción exotérmica. Características del equilibrio. Si tus sustancias están en el equilibrio químico, cumple lo siguiente, ¿ya? Las velocidades directa e inversa son iguales y ocurren al mismo tiempo. El equilibrio químico es espontáneo, se va a dar por sí solo, ¿ya? No es de que tú, no es de que tú vas a provocar el equilibrio, tú vas a agregar algo para que se haga el equilibrio, no, ahí es espontáneo, de la nada se va a dar el equilibrio, por sí solo. Ahora, eso sí, para que se dé el equilibrio, yo necesito una determinada concentración de la sustancia. Si le pongo más, ya no llega al equilibrio. Si le pongo menos, ya no llega al equilibrio. Es independiente a qué ruta sigue la reacción. O sea, no va a depender de qué camino sigue la reacción. Solo depende de las concentraciones. Pero si eres observador, te habrás dado cuenta de algo. Hace rato para la velocidad, ¿con quién trabajábamos? ¿Con reactantes, con productos o con ambos? A ver, escríbeme en el chat. Para la velocidad de la reacción, ¿con quién trabajamos? ¿Con reactivos, con productos o con ambos? Muy bien, Santiago. Solo trabajábamos con los reactantes, nada más que los reactantes. En cambio, en el equilibrio vamos a trabajar con ambos, tanto reactivos como productos. Tenlo en cuenta, ¿ya? Y cuando hablamos de un equilibrio químico, vamos a sobreentender de que no hay ni reactivo en exceso ni limitante.
Eso lo hemos visto en la clase pasada cuando vimos estequiometría. ¿Qué significaba que había un reactivo limitante? Que era uno que se gasta todo. Y si hay limitante, se sobreentiende que hay exceso. ¿Y cuál es el reactivo en exceso? El que sobra, el que no se gasta. ¿Ya? Entonces, aquí, cuando te diga tu ecuación que está en equilibrio, bueno, se sobreentiende que ambos reactantes se van a gastar igual. No hay ni exceso ni limitante. Ambos se gastan igual. Y aquí podemos ver, ¿no? Cuando la velocidad directa e inversa son iguales, a eso se le llama equilibrio. Pero si, por ejemplo, ¿no? Se separaría, una seguiría subiendo y la otra no, eso no sería equilibrio. No hay necesidad de que se intersecten, también pueden estar separadas, pero si se mantienen en el tiempo, o sea, si una de estas subiera, ya no cumple. Pero como se mantienen en el tiempo, a eso se le llama equilibrio. Y vamos a ver la condición del equilibrio. Hasta ahora, por la ley de acción de masas, tú sabes que la ley de la velocidad, ¿a qué va a ser igual? Constante por concentración. Constante por concentración. ¿De acuerdo? Ahora, nos piden hallar la constante de equilibrio. Si nosotros juntamos estas dos velocidades, porque acuérdate que en el equilibrio ambas son iguales, lo que tendríamos es lo siguiente. Yo puedo tener dos tipos de constantes, Kp y Kc. ¿Qué significa eso? La P es de presión, entonces Kp va a ser la constante de presión parcial y la C es de concentración, entonces voy a tener la constante de concentración. Entonces, ve la fórmula, como te das cuenta, aquí sí entran los reactantes, perdón, los productos, y los productos van arriba, encima de la reacción. Como puedes ver, los productos van en la parte de arriba y los reactantes van en la parte de abajo para el cálculo. Bueno, ahí está, ¿no? Si nosotros juntamos o queremos juntar Kc con Kp, tendríamos la siguiente fórmula. Esa fórmula es una fórmula muy importante y nos va a servir para juntar Kp con Kc. ¿Qué cosa es Kp? La P de presión, constante de presión. Kc, ¿qué cosa es? La C de concentración. Y la unión de ambas fórmulas es esta de aquí. Kp es igual a Kc por RT a la diferencia de moles. ¿Ya? Kappa, casa, ratón. Es en este caso la memotecnia, ¿no? Kappa, casa, ratón. ¿Ya? Para que te acuerdes. Entonces, tú dirás, Talia, ¿y qué cosa es este triangulito N? Este triangulito N se le llama diferencia de moles. ¿Y cómo voy a hallar esa diferencia de moles? Acá la puedes ver. Yo resto los coeficientes de los productos menos los coeficientes de los reactantes. Y ahí obtengo mi diferencia de moles. Y acá tienes un ejemplo. Dice, para la siguiente reacción, que está aquí, ¿ya? Dice que en el equilibrio pasa lo siguiente. 2 óxidos de nitrógeno más una molécula de oxígeno gaseoso va a formar 2 moles de óxidos gaseosos, que aquí está balanceado. Es decir, que el oxígeno imaginariamente posee el 1. Además, te dicen que están las concentraciones. El NO es una concentración de 0,50 y del NO2
es una concentración de 0,25. Aquí hay 2 de NO, y aquí solo hay una de NO2. Será la, dice, constante de equilibrio. Ah, bueno, aquí es la otra sustancia que no aparece por acá. Y sería, pues aquí está la concentración de este, la concentración de este y la concentración de este. ¿Qué hemos dicho para hallar el equilibrio, para hallar el Kc? Bueno, Kc es igual a productos arriba sobre reactantes. Aquí el producto es el NO2. Aquí el reactante es NO y aquí este es O2. Y luego de reemplazar los datos, hallamos Kc. Ahora, esta constante de equilibrio, ya sea Kc o Kp, puede ser mayor o menor a 1. Ah, eh, Ricardo, con respecto a tu pregunta, ¿qué cosa es R? R es la constante universal de los gases. Lo hemos visto en el tema de estado gaseoso hace 2 semanas. Y T es temperatura. Pues RT es constante universal de los gases y la T es temperatura. No sé si eso responde a tu pregunta, Ricardo. Perfecto. Entonces, ¿qué pasaría cuando este valor, por ejemplo, mira, aquí es 0,33, es mayor o menor a 1? Este de aquí que hemos hallado, en este caso, es menor que 1. ¿Qué pasaría entonces? Que es menor la conversión de reactantes a productos, o sea, está lentita la reacción, ¿ya? Es menor la, si tú puedes ver aquí, hay más reactantes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Ves? Hay 12 de reactantes y solo 2 de productos. ¿Por qué? Porque está lentita la reacción. No se convierte muy rápido. Aquí, entonces, ¿qué va a haber más? ¿Reactantes o productos? Va a haber más reactantes. ¿Por qué? Porque al ser el Kc menor a 1, significa que favorece a los reactantes. Estos no se gastan mucho, se gastan poquito, poquito. En cambio, si fuera lo contrario, tu reacción mayor a 1, significa que la conversión es más rápida. Y mira, ¿quién hay más? ¿Reactantes o productos? Aquí hay más productos. Entonces, si tu equilibrio es mayor, favorece a la formación de los productos, favorece a la reacción química. Pero si tu Kc es menor, disminuye, disminuye la reacción química. Falta el símbolo de la reacción. Por ejemplo, ¿no? Cuando la ecuación se invierte, también cambia. Aquí, por ejemplo, va a ser 1 sobre K. Entonces, la constante de velocidad del sistema puede cambiar según cambie la constante del equilibrio. Acá piden, ¿no? Hallar Kc en esta reacción. Entonces tenemos que de N, tenemos en este caso, ¿no? Que el Kc de la segunda reacción va a ser la división de quiénes, de este entre este, la media molécula. Pero yo me puedo confiar en la media molécula, no, porque si hubiera la media molécula, no se puede
trabajar. Recuerda que tus coeficientes tienen que ser enteros. Entonces yo necesito pasar de esto a esto. Y para eso lo multiplico por 2. Si lo multiplico por 2, tengo 2 de N2, 1 de oxígeno y 2 de NO. Mira, por 2 y por 2. Eso, multiplicación, mira, aquí no está elevado a la nada. Pero aquí, como ahora va a tener el coeficiente 2 por la multiplicación, ahora sí está elevado. Aquí está elevado a la 1/2, pero como lo has multiplicado por 2, aquí abajo va a estar elevado a la 1. Así, con números enteros sí puedes reemplazar y operar, pero con coeficientes fraccionarios no. No puedes trabajar con coeficientes fraccionarios. Bueno, ya habíamos visto esto, ¿no? Si es menor, significa que hay menos reactantes que productos. Si es mayor, al revés. Vamos a terminar con los tipos de equilibrios. Ya te había mostrado un poquito de ello. Tenemos equilibrios homogéneos y heterogéneos. ¿A quiénes se les llama homogéneos? Cuando tienen los mismos tipos de sustancias. Por ejemplo, aquí todas son gaseosas, pero en el otro lado algunas son sólidas y otras gaseosas. Pues si son el mismo tipo de sustancia, homogéneo. Si son diferentes, heterogéneo. Ojo, la próxima clase seguimos con equilibrio químico, pero ya veríamos la llamada ley de Chatelier, ¿ya? Que es equilibrio, pero un poquito más difícil. Por eso que hoy día nos estamos preocupando por ver la parte teórica, para que este viernes podamos entender más la ley de Chatelier. Ahora sí vamos a continuar con los ejercicios, ¿ya? ¿En qué casos el Kp es igual a Kc? Para eso tendrías que recordar la fórmula. La fórmula es la siguiente. La habíamos indicado, pero la puedes ver por acá también. Ellos tenían dos morados y estaban en una bolsa conmigo. Por lo mío creo que son favoritos. Último, ¿dónde ha sido, pues? La fórmula que relaciona a Kp con Kc. Es una fórmula, como yo te indiqué, bastante importante, así que por favor si trata de recordarla, porque obviamente las fórmulas no es que vengan en examen. ¿Ya? Entonces, ¿en cuáles de estos casos Kp es igual a Kc? Para que Kp sea igual a Kc, se tendría que anular esto. Y para que se anule eso, solo hay una opción. Para que Kp sea igual a Kc, debería de pasar que la diferencia de moles sea cero. Porque tú sabes que todo elevado a la cero se convierte en la unidad. Así que todo esto sería 1, ya no vale, ya no valdría nada. Entonces, vamos a ver en qué casos la diferencia de moles es cero. Ahora, esta diferencia de moles, ¿te acuerdas cómo dijimos que lo íbamos a hallar? Resta la suma de coeficientes de los productos menos la suma de coeficientes de los reactantes. Entonces, aquí, sumemos los coeficientes de los productos. Acá sería 4 y 1
Los productos suman 5. Y en el caso de los reactantes, los coeficientes suman 4. ¿Hay diferencia de moles? Sí. Y esa diferencia de moles sería 1. ¿Cumple con el ejercicio? No. Vamos aquí. Coeficientes de los productos es 2. Coeficiente de los reactantes es 3. Resta. La resta me da -1. Porque acuérdate que es productos menos restantes. La resta me da -1. ¿Cumple lo que dice el ejercicio? No. Seguimos aquí abajo. Aquí se supone que tenemos la unidad. Entonces aquí el coeficiente es 1 y aquí el coeficiente también es 1, que me da un valor de 3. Si tú restas los coeficientes, ¿cuánto sería la diferencia de moles? Sería -2. Siguiente ejercicio. Aquí habría 1, aquí habría también 1 y 1. Si tú sumas los coeficientes, aquí me da 4. Sumo los coeficientes, aquí me da 2. 4 menos 2 sería +2, la diferencia de moles. Ah, casi lo olvido. Me olvidé de comentarte algo. ¿Por qué era importante saber si los equilibrios eran homogéneos o heterogéneos? Porque en el caso de equilibrio químico, en el tema de equilibrio químico, solo trabajamos con gases. Tú no cuentas a otras sustancias que no sean gaseosas. ¿Ya? Entonces aquí funciona, funciona y funciona. Pero aquí solo funcionan estos dos. Aquí sí funcionan estos dos. Aquí funcionan solo estos de aquí. Y en este caso funcionan estos de aquí. Solo vas a trabajar con los que están pintados, ¿ya? Que son gases. Ahora sí, aquí me da 5 y aquí me da 4. Diferencia de moles, 1. No cumple con el ejercicio. En el otro lado tenemos 3 y 2. La diferencia de moles, -1 y no cumple con el ejercicio. En el otro lado, acá tendríamos 0. ¿Por qué? Porque esta sustancia, al ser sólida, no trabaja ahí, no se involucra, no funciona. Y por este lado sí nos va a dar 3. Entonces la resta obviamente va a ser -3. Por otro lado aquí tendríamos 1 y por el otro lado tendríamos 1. 1 menos 1 es 0. Aquí la diferencia de moles sería 0 y esto es lo que nos pide el ejercicio. Entonces, en el tema de equilibrio químico, solo trabajamos con las sustancias sólidas, perdón, con las sustancias gaseosas, nada más. Tú dirás, Dalia, pero ¿y si me dan una sustancia y ninguna es gaseosa, con cuál trabajo? Solo si no hay gases, podrías trabajar con acuoso. Si no hay sustancias gaseosas en la reacción, entonces vamos a trabajar con acuoso, pero solo si no hay gases. Dalia, pero si hay gas y acuoso, se va el acuoso y solo importa el gas. Pero si hay sólido y acuoso, ninguno es gas, se va el sólido y queda el acuoso. ¿Ya? Tenlo en cuenta, por favor. Aquí nos dicen, hay que determinar el equilibrio heterogéneo. Recuerda que este no trabaja y este tampoco porque son sólidos.
Y nos dan la temperatura, nos dan un Kp y nos dicen que determine Kc. Entonces voy a utilizar la misma fórmula. Solo me queda reemplazar. Kp es 1,16 atmósferas. Kc no sabemos. R, que es la constante universal de los gases, de 0,082. La temperatura es 800 Kelvin, perdón, 800 Celsius. Pero recuerda que hay que pasarlo a Kelvin. Por lo tanto, sería 1073. Y todo esto elevado a la diferencia de moles, que dicho sea de paso solo es una, solo una. Entonces, ¿cuánto sería tu Kc? ¿Cuánto sería el cálculo ahí de tu Kc? A ver, haz tu cálculo. Debería de salir, luego que hagas el cálculo, la clave boro. Bien, chicos, nos vemos de aquí este viernes para seguir con cinética química 2, o mejor dicho, equilibrio químico. Cuídate, cuídate mucho. Chau, chau.